¿Qué le parece si toma su Biblia de favor y la abre de favor en Hechos capítulo 28? Un saludo a los hermanos que están allá tras transmisión y todos sean bienvenidos. Bendiciones a todos. Ya estamos casi acabando el libro de los Hechos y ya ha sido una gran bendición el poder meditar en este libro, ¿verdad, hermanos? Cuánto nos ha enseñado el Señor y nos sigue enseñando todavía. Abramos por favor ahí en Hechos 28, 30 al 31. Dice así la palabra de Dios. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo, del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Esto que se le había dicho en un momento, mucho tiempo atrás, se estaba cumpliendo ahora en circunstancias diferentes de las que él había pensado, pero Dios estaba cumpliendo esa palabra que había prometido. Vamos a orar a Dios. Señor Dios, te damos gracias en esta noche, nos has permitido un día más de vida, en el cual, Señor, podamos meditar una vez más tu palabra y compartir juntos esta gran bendición de parte tuya. Te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por todos los días que nos has permitido meditar en este libro y que tu palabra siempre ha estado presente en nuestros corazones. Ayúdanos a que hoy podamos ser llenos de tu presencia. Mis hermanos que están escuchando tras cámaras también puedan ser bendecidos, Señor, y que este día tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de los que te buscan. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. El tema de hoy, mirando el reino de Dios. Y es algo que yo creo que tenemos que tener presente todos los días de nuestras vidas, que nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo, en el Señor, en el reino que fue establecido desde que el Señor vino en esta tierra y que se va a cumplir hasta el día que nosotros partamos o Él venga y esto termine y podamos estar con Él una eternidad, así como lo ha prometido a todos aquellos que han creído. Desde el momento en que Pablo se convirtió, hablando del libro de los Hechos, viendo su conversión, desde el tiempo que se convirtió de las tinieblas a la luz, ahora su mirada ya no estaba en las cosas que para él eran muy importantes en este mundo. Ahora su mirada estaba en Cristo. Su predicación era el Señor. Su predicación era el Cristo crucificado, la redención del Señor, ese plan de salvación. Y no está fuera de lo que Jesús había instituido en un principio en cuestión de hablar de ese reino de Dios. A eso había venido nuestro Señor. Y ahora también Pablo está siguiendo sus pasos, caminando y dando su vida hasta el último momento, predicando ese reino eterno de Dios. Ya Dios había declarado que Pablo habría de llegar a Roma, ya lo habíamos visto. Él caminaba a Jerusalén primeramente y habíamos visto que le depararían muchas tribulaciones y muchas situaciones en las cuales el Espíritu Santo lo había declarado. Pero él tenía el anhelo mucho tiempo atrás de ir a Roma. Y esto se cumpliría, como les decía hace un momento, no de la manera como él pensaba a la mejor. Ahora en cadenas, atado, en situaciones muy extremas, pero con el gozo del Señor, sabiendo que Dios cumpliría lo que había prometido en su vida. En el capítulo 28, habíamos visto entonces, y lo habíamos leído al principio, cómo es que Pablo ahora está en un lugar, aunque está atado, está encadenado, está custodiado, le permiten inclusive lo visiten y él visite, y él sigue haciendo lo que
de alguna manera Dios había establecido, predicando el reino de Dios. Amén. Y esto se cumplió. Esto se vio reflejado en lo que estaba hablando. Vamos al capítulo 23, de favor. Hemos repetido mucho este texto, hermanos, y es algo que yo quiero tomar para empezar también. En el verso 11, el Señor se le aparece, se le presenta y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así como has testificado el reino de Dios también en Jerusalén, así es necesario que también lo hagas a donde te llevan, a Roma. Amén. Y esto se va a ver cumplido. Capítulo 28. En el verso 16 dice la palabra: después de haber pasado tantos naufragios, el naufragio en donde iban, tanta tribulación, al borde de la muerte, después de que llegan a Malta y todo lo que sucede, hermanos, no lo voy a comentar por tiempo, pero llegan entonces a Roma. Dice en el verso 16: cuando llegamos a Roma, testificando el escritor del libro de los Hechos, Lucas, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba o le custodiase. Y aquí es donde va a empezar una situación en la cual Pablo va a terminar una carrera, va a seguir ese plan que Dios ha testificado y va a ser una bendición para él y para los que lo escuchen, porque no va a dejar de hablar del reino de Dios. Pablo va a hacer un recuento a los hermanos a donde va a llegar de todo lo que pasó y con qué propósito Dios lo mandó ahí. Sin embargo, estos hermanos, aunque no lo entienden todavía bien, ellos lo reciben. Dice el verso 17: aconteció que 3 días, en el capítulo 28, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales judíos, de los judíos a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero no, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Y de esta esperanza de Israel es de la cual Él les va a hablar. Este reino de Dios que tiene que ver con la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta esperanza que había sido para él ahora esencial en su vida, y que en un inicio él creía que los judíos como tal le iban a aceptar, pero poco a poco viendo que él va tomando ese ministerio que Dios había establecido en su vida, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, a los reyes, iría a hablar este reino de Dios. Muchos aceptarían, muchos no. O más bien muchos sí, pocos no. Pero Pablo estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera en un inicio. Y esto se iba cumpliendo poco a poco. Cuando le recibieron estos hermanos judíos allá en Roma, dice la palabra que ellos no podían creer lo que él estaba haciendo y no entendían con qué propósito él estaba predicando de esta manera. Dice en el verso 21 del capítulo 28: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea
carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír, mire lo que dice, de ti lo que piensas. ¿Por qué de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella? ¿De qué manera ellos lo entendían o de qué manera ellos lo asimilaban? Que no tomaban en cuenta lo que realmente él estaba haciendo para bien. Y vemos que inclusive mucho tiempo atrás los que no están aceptando, lo que lo están persiguiendo, son los mismos judíos. Y no pueden entender esto. Más adelante les va a decir algo muy fuerte. Pablo entonces comparte el reino de Dios y a Jesucristo, lo dice en el verso 23. ¿Qué es lo que él está compartiendo? ¿Qué es lo que él está predicando? Entonces les va a decir a los hermanos, ahí en el verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba ¿qué? El reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ¿quién? De Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Recordemos que en este momento ellos solamente tenían las escrituras que están refiriendo al Antiguo Testamento y que de alguna manera él está testificando que de Jesucristo se hablaba desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, los profetas y en la ley estaba escrito esto. Y este reino de Dios se había establecido, porque Jesús mismo lo dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y se había establecido, pero muchos creían un reino diferente. Ya lo hemos visto y lo hemos narrado muchas veces. Aunque ese reino se había establecido para algunos, para otros no era real. En el capítulo 28, en el verso 24, mire con qué actitud toman ellos y qué les tiene que recordar una vez más Pablo, lo que había dicho el profeta Isaías. Capítulo 28, verso 24, dice: y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y esto había sucedido en todo tiempo. Sin embargo, era necesario que ellos una vez más lo supieran. Dice el verso 25: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Simplemente había una respuesta cuando se predicaba el Evangelio. Y era que aquellos que creían entonces podían recibir esta salvación de Dios, pero también el juicio para aquellos que recibían, pero sencillamente lo rechazaban. No estaban rechazando la palabra de Pablo, no estaban rechazando esa palabra que hablaba él. Estaban rechazando la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, ese reino eterno de Dios. Y por ende tendrían condenación, no de Dios, sino de ellos mismos que lo atañían a su vida. Pablo sabía que en Cristo ahora había vida eterna. Pablo estaba convencido y él lo declaró. Jesús lo declaró en un momento también, desde un inicio, y ahora Pablo lo estaba declarando. En Juan 5:39, vamos nada más para recordar si usted no se acuerda bien de él. Jesús les decía:
en ese tiempo, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no querréis venir a mí para que tengáis vida. Y eso es lo que predicaba Pablo. Ese es el reino de Dios que compartía Pablo. Eso es lo que testificaba y les hacía ver. Pero ¿qué dice Isaías? Que entonces muchos oirían y engrosarían su corazón y no querían de la palabra. Hechos capítulo 28, verso 23 otra vez. Dice en la segunda parte: a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ese Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Una vez más aclarando lo que existía. Aunque ese reino ya se había establecido, entonces muchos no aceptaban ese reino. Pablo testificaba de esa vida eterna, de Jesucristo, y ahora lo estaba extendiendo hacia todos aquellos que quisieran. Ahora a los gentiles, que habían muchos creído, pero aún todavía había la oposición de judíos y también de algunos gentiles. El autor de Hebreos también motiva a la iglesia en ese tiempo a mantener su mirada en Cristo como ese reino eterno. En Hebreos capítulo 12, vamos para allá. Capítulo 12 de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en ese reino, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa era la predicación de Pablo. Eso es lo que ahora predicaba Pablo. Muchos escuchan, se convierten, pero muchos son condenados por su misma negligencia, oposición a la palabra. ¿Qué es lo que ahora Pablo experimentaba en ese reino de Dios eterno? ¿Qué es lo que Pablo ahora tenía que de alguna manera le mantenía firme en lo que él ahora había creído? Porque él antes estaba seguro de lo que hacía, aunque mataba a los cristianos. Pero hoy había dejado todo aquello en donde él había puesto su confianza y ahora predicaba a Cristo. Capítulo 26 de Hechos. ¿Por qué se había afirmado de esta manera Pablo ahora? ¿Qué convicción tenía Pablo para predicar y hablar de esta manera? Dice el verso 16 del capítulo 26: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Aún todavía no había acabado. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Esa convicción de saber que Dios estaría con él lo llevaba a predicar y compartir lo que había visto, lo que había experimentado. Dice el verso 18: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa era la base fundamental para Pablo, y esto no se le olvidaba, y esto es lo que hablaba y testificaba. Él había reconocido al que había de traer esa vida eterna, del que hablaban las Escrituras.
y que ahora él testificaba. Vamos al capítulo 20. Verso 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que predicaba Pablo. Ahora aquí dice el verso 22: ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones y prisiones. Sin embargo, él sigue compartiendo ese reino de Dios. Amén. Y dice el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Este es el reino de Dios en el cual Pablo está, y ahora extiende hacia la humanidad a todos aquellos que quieran creer en él. Pablo predicaba y tenía la convicción, lo habíamos visto, hasta el último momento de su vida. Habíamos ya hablado también de que él dice: hablaré si es necesario hasta dar mi vida. ¿Qué convicción tenía Pablo para poder testificar y soportar tribulaciones, padecimientos, y saber que había un lugar mejor? Yo no sé si usted ha experimentado esto, hermano, pero es importante preguntarnos a nosotros mismos: ¿con qué propósito sigo yo a Cristo? ¿Con qué propósito ahora yo he sido trasladado de la muerte a la vida? ¿Cuál es la vida? ¿La que puedo vivir solamente en esta tierra? ¿O la que puedo vivir en una eternidad con Dios? Porque esa es la vida. Si habláramos de las cosas que existen en este mundo, sería muy poco. Pero basto tenemos con lo que Jesús nos ha ofrecido. Y que eso se cumplirá. Verso 25 del capítulo 20. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Pablo sabía que iba a morir, pero dice: yo he predicado el reino de Dios, he testificado de Jesucristo, he testificado de esa gracia perfecta de Dios, y que ahora ha alcanzado a todos aquellos, aún a los gentiles, en donde yo creí que no era, diría Pablo. Amén. Ahora entonces estaba cumpliendo lo que Jesús comenzó y estableció. Y así Pablo también seguía esos pasos. Dice la palabra que cuando Jesús se apareció a sus discípulos, de esto les hablaba en el capítulo 1, verso 3. Dice que se apareció 40 días, ¿no? Con ellos. ¿Y de qué les testificaba? Del reino de Dios. Lo mismo que ahora Pablo está haciendo. Después otro discípulo llamado Felipe, en el capítulo 8, vamos a recordar nada más, verso 13, 12. Dice la palabra que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, viniendo al arrepentimiento de sus pecados, volviéndose al Señor, viviendo ahora en ese reino de Dios, creyendo en ese reino de Dios.
que es el mismo que predicaba desde un inicio nuestro Señor Jesucristo y ahora sus discípulos. Amén. Entrar en el reino de Dios, hermanos, traería gozo, pero también padecimientos. Jesús lo ha dicho o nos lo ha remarcado. No es fácil estar en el reino de Dios, pero es una gran bendición. ¿Vamos en contra del mundo? Sí, pero hay un gran galardón para el que se mantiene firme, para aquel que vence. Vamos al capítulo 14 de Hechos. (14:21) Y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Amén. No les era fácil. No les estaba diciendo que iba a ser fácil. Sin embargo, entrarían en ese reino a pesar de muchas tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado tribulaciones en todo este caminar, hermanos? Yo creo que todos, ¿no? Y lo que nos falta. Pero bienaventurado aquel que llegue. Y digo, no estamos solos. Recordemos lo que está pasando Pablo. ¿Cuántas cosas usted ha leído, no? ¿Cuántas cosas ha pasado Pablo? ¿Cuántas cosas pasó? ¿Y no estuvo el Señor ahí en todo momento? Dice que ya cuando iban a llegar a Malta, ahora que meditamos, los soldados estaban a punto de matar a los prisioneros. Pero gracias al centurión y de a Dios primeramente, que dijo que no, por salvar a Pablo, salvó a todos. Y así de la misma manera, Dios tiene cuidado con cada uno de nosotros. No estoy diciendo que haya circunstancias en nuestras vidas en donde ya no hay oportunidad. A lo que voy es que se ha llegado el tiempo. Oportunidad sí tenemos, porque creímos en el Señor, ¿verdad? Los que se mantienen firmes. El día que el Señor nos llame a su presencia, entonces estaremos firmes para poder estar delante de Él, sea de una manera o sea de otra. Pero Dios tiene cuidado de eso, porque lo que ha prometido seguramente lo cumplirá, hermanos. Yo lo creo también, si usted lo cree. Amén. Así Pablo, entendiendo entonces el propósito de Dios, no dejaba de hablar del reino de Dios. Nosotros hemos dejado de hablar del reino de Dios, hermanos. Y si lo hemos hecho, pidámosle a Dios nos vuelva a ese amor. Ayer compartía con unos hermanos y fue difícil platicar con uno que estaba ahí, muy difícil. Pero yo creo que Dios tiene un plan. Han sido 4 semanas que he ido a compartir con estos hermanos, y cada vez que se da una semana me llevan a otro lugar. Y la primera persona que me invitó a compartirle tiene 2 semanas que no va, pero me han llevado a un lugar y me han llevado a otro, y esta vez que viene creo que me van a llevar a otro lugar. Pero yo no sé con qué propósito me están llevando a Roma. Pero lo que sí sé es que tengo que testificar del reino de Dios. ¿Y ha sido difícil? Sí, pero no me rajo, decía Pablo. Bueno, yo creo que dijo así, porque él, a pesar de todo lo que le sucedió, no dijo no voy, ¿verdad? Llegado a Jerusalén, ya casi parece ser que lo convencen, pero no, porque él dijo voy a ir. Capítulo 19 de Hechos.
verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Capítulo 20, verso 25. Y ahora he aquí que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Capítulo 30, verso 30, perdón, 28, 30, donde comenzamos. Cuando Pablo llega a ese lugar donde parece ser que es su último tiempo, él no deja de hablar del reino de Dios. Dice que estuvo ahí 2 años, permaneció 2 años enteros en esa casa alquilada y recibía a todos los que venían. Y no perdía el tiempo. Dice que predicaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Las cadenas, el lugar, no le impedían hablar del reino de Dios. Hermano, que ninguna circunstancia en nuestras vidas nos opaque para hablar el reino de Dios, hermanos. Para hablar de esta palabra que Dios ha encargado a nosotros. Ya hemos mencionado a Pablo que le vendían tribulaciones al grado de perder la vida. Sin embargo, eso no lo opacaba para seguir predicando. Les vuelve a recordar allá a los corintios también, en el capítulo 1. Con esto terminamos, hermanos. Segunda carta a los corintios, es la segunda carta. Capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Quién es el que nos libra? Esa carrera que comenzó, esa carrera que comenzamos en el Señor, hermanos, un día va a acabar. Pero tenemos un gran galardón y esa esperanza la tenemos en Dios. Yo pregunto, ¿nuestra mirada está en el Señor? ¿Nuestra mirada está en ese reino eterno? Como aquellos hombres de fe que no miraron en esta tierra, sino en esa ciudad celestial. Si ahí está nuestra mirada, hermanos, entonces permanezcamos firmes. Sigamos meditando la palabra. Pongámonos a cuentas con el Señor. Fortalezcámonos cada día en su presencia y que seamos dignos de un día ser aceptados. Amén. Tenemos muchos ejemplos que podemos ver, no solamente de Pablo, sino de muchos ministros, de muchos siervos que tuvieron esperanza en el Señor y que ahora nos están esperando un día que podamos llegar también. Amén. Oramos a Dios para fortalecernos en el Señor. Bendito Dios, sin duda tu palabra es grande y majestuosa. Ayúdanos a terminar la carrera, Padre,
Que este mundo, Señor, no nos arrastre. Que este mundo, Señor, no nos seduzca. Ayúdanos a fortalecernos en ti. Que pongamos nuestra mirada en ese reino eterno que nos da vida y que nunca, Señor, se acabará. Te damos gloria y honra. Tu presencia nos inunde cada día. Tenemos esperanza en ti, Señor. Ayúdanos, bendícenos, enséñanos. Haznos crecer como tú quieres, Padre. Que seas tú cada día en nuestras vidas y que lleguemos a la meta valientes. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.